Aristóteles fue un polímata filósofo lógico y científico de la antigüedad Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual del Occidente por más de 2 milenios. Crítica de mundos para Aristóteles es un solo admitir dos mundos complica la explicación innecesariamente reduplicado las realidades. No infiere que de una idea se derive un objeto. Según Aristóteles, se precisa un tercero para explicar la semejanza entre dos cosas y cuatro para explicar las tres y así sucesivamente. Aristóteles buscó fundamentar el conocimiento de lo humano en la experiencia. Aristóteles entiende el cambio de movimiento en el paso de lo que potencia estar en acto. Por la potencia de las causas. Hay cuatro causas. La primera es formal, que constituye la esencia como forma de sustancia. La segunda es material, como soporte de la forma. Al no tener forma, es pura potencia de ser. Entre paréntesis, propiamente, al no tener ninguna determinación, no es nada. Número 3. Eficiente, que produce movimiento final, que dirige el movimiento hacia un fin, la perfección de la forma. Construyó un sistema filosófico propio. Platón había propuesto la existencia de dos dimensiones en realidad, en el mundo sensible, en el mundo inteligente. Para Aristóteles, un mundo no tiene compartimientos. Admite que la esencia de lo define ser concibe. La esencia como forma, que está unida inseparablemente a la materia, constituye juntas el ser que sustancia. Él rechazó fuertemente las teorías según la cual ideas eran auténtica realidad y que el mundo sensible captado desde nuestros sentidos no era más que una copia de aquellas. Aristóteles, al contrario de Platón, consentía la existencia de dos mundos posibles o reales. Carl Ramson Rogers, psicólogo estadounidense iniciado junto a Abraham Maslow en el enfoque humanista en psicología. Fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, mejor conocida como terapia centrada en el cliente, la cual renombró como terapia centrada en la persona. Esta teoría es reconocida por sus siglas en inglés PCA, Person Centered Approach, o enfoque centrado en la persona. Sus teorías abarcan no solo las interrelaciones entre el terapeuta y el cliente, sino también se aplican a todas las interrelaciones humanas. La terapia rogeriana contrasta con las psicológicas freudianas y las sociales de Alfred Adler y de Albert Bandura, por el uso preferente de la empatía para lograr el proceso de comunicación entre el cliente y el terapeuta, o por extensión, entre un ser humano y otro. Rogers supone la relación entre el cliente y el terapeuta como el elemento fundamental para que se desarrolle el sanamiento del consultante, mediante el uso de la escucha empática, la congruencia propia del consejero y la aceptación incondicional. Se intenta promover un ambiente libre de amenazas donde el cliente puede expresarse libremente. Es a través de este escenario donde este último podrá, en su tiempo, conocerse a sí mismo y así disminuir su ansiedad y tratar aquellas situaciones que le acomplejan. Para el simple lector, la diferencia tangible reside en que la terapia centrada en el terapeuta se basa en la capacidad de interpretación del profesional, mientras que la terapia centrada en la persona, el marco de referencia deja de ser el conocimiento teórico del terapeuta y se centra en cómo vive el cliente aquello que le está sucediendo. Dicho en las palabras de Rogers, ¿qué pasa con lo que le pasa?, también deja de ser una terapia focalizada en resolver el problema y más bien se interesa en empatizar con el cliente lo que está viviendo. Se preocupa porque cómo está viviendo la situación que le toca vivir. George Hegel fue un filósofo alemán. La filosofía de Hegel afirma que todo lo que es real es también racional y que todo lo que es racional es real. El fin de la historia era para Hegel la parasía del espíritu y el desarrollo histórico podía equiparse al desarrollo de un organismo. Los componentes trabajan afectando al resto y tienen funciones definidas. Hegel dice que es una norma divina, que en todo se halla la voluntad de Dios, que es conducir al hombre a la libertad. Por ello es considerado panteísta. Justifica así la desgracia historia. Toda la sangre y el dolor, la pobreza y las guerras son el precio necesario a pagar para lograr la libertad de la humanidad. Hegel se valió de este
sistema para explicar toda la historia de la filosofía, de la ciencia, del arte, de la política y de la religión. Pero muchos críticos modernos señalan que Hegel a menudo parece pasar por alto las realidades de la historia a fin de hacerlas encajar en su molde dialéctico. La filosofía de la historia de Hegel está también marcada por los conceptos de las astucias de la razón y la burla de la historia. La historia conduce a los hombres que creen conducirse a sí mismos como individuos y como sociedades, y castiga sus pretensiones, de modo que la historia mundo se burla de ellos, produciendo resultados exactamente contrarios, paradójicos a los pretendidos por sus autores, aunque finalmente la historia se reordena y en un bucle fantástico retrocede sobre sí misma y con su brújula y paradoja sarcástica convertida en mecanismo descifrado, crea también ella misma, sin quererlo, realidades y símbolos ocultos al mundo y accesibles solo a los cognoscientes, es decir, aquellos que quieren conocer. La realidad es la unidad de la esencia y la existencia. La esencia no está detrás o más allá del fenómeno, sino que por lo mismo que la esencia existe, la esencia se concreta en el fenómeno. El método del concepto no es una forma meramente exterior, sino que es alma y concepto del contenido. Por lo que se refiere a la naturaleza del concepto, el análisis es lo primero, porque debe elevar la materia dada la forma de abstracciones universales, las cuales luego, mediante el método sintético, son puestas como definiciones. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Charles Aymar Sartre, conocido comúnmente como Jean-Paul Sartre, fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista, político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y el marxismo humanista. Fue el 10º escritor francés seleccionado como Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó, explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin pasar las instituciones establecidas del sistema. Su vida se caracterizó por una actitud militante de la filosofía. Falleció el 15 de abril de 1980 a los 74 años de edad. Sartre considera que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida, sin excusas, aunque admite algunos condicionamientos. No admite determinios, concibe la existencia humana como existencia consciente. El ser del hombre se distingue del ser la cosa porque es consciente. La existencia humana es un fenómeno subjetiva en el sentido de que es conciencia del mundo y conciencia de sí. El existencialismo sartrano es el pensamiento de Sartre. Cabe destacar las siguientes ideas: conciencia reflexiva y conciencia reflexiva. La conciencia reflexiva es el mero hecho de percatarnos de algo, al tener conciencia de algo, y conciencia reflexiva surge cuando me doy cuenta de que me estoy percatando de algo. El ser en sí, Sartre rechaza el dualismo entre apariencia y realidad y sostiene que la cosa es totalidad de sus apariencias. Immanuel Kant. La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios, ni un orden moral, ni la realidad pensable de un mundo físico. Lo que niega, salvo lo moral, es que la razón humana puede trascender y llegar a esos entes en sí mismo, sea el mundo, Dios o el alma. Kant constituyó la idea del mundo, el sol y todos los planetas son completamente unos con otros.
Kant parte de la conciencia de las representaciones fenoménicas del yo, sean provenientes del mundo externo o interno. Kant entiende por sensaciones del efecto de un objeto sobre la facultad representativa en cuanto somos afectados por él. Se entiende que se prescinde por completo de la naturaleza del objeto afectante y que solamente se presenta atención al efecto que se produce en nosotros en lo puramente subjetivo. La intuición empírica es una percepción cualquiera que refleja a un objeto y así el conocimiento es considerado como un medio. La intuición empírica es lo que se refiere a un objeto, pero por medio de la sensación. El fenómeno es el objeto indeterminado de la intuición empírica. El árbol puede afectarnos y de él tenemos